Bueno, acá estamos en la librería Hernández, que siempre es muy amable y acogedora para todo lo que hagamos de historieta. Eh, Vamos a charlar un poquito sobre la historieta argentina, ya que el 4 de septiembre es el Día de la Historieta Argentina, que es la primera publicación del Eternauta en la revista Hora Cero de Oesterheld. Bueno, a partir de ahí quisimos hacer como un conversatorio, poco guiado con alguna pregunta, pero más libre, sobre la historieta argentina, y un poco vamos a girar la charla alrededor de eso. Eh, Todo esto es en el marco del FA, el Festival Argentino de Historieta, que es un festival organizado desde la Comisión de Historieta de la Cámara del Libro y que va a estar el 6 y el 7 en el Rojas, con un montón de actividades y firmas y talleres. Nada, lo que queremos que sea una fiesta de la historieta. Bueno, yo le puse un título a esta charla, que hoy me cargaba Max, de dónde venimos, a dónde vamos, que es como una pregunta trascendental, pero bueno, nada. Un poco lo que quería reflejar ahí es, primero, cómo conocemos nosotros la historieta argentina, cuál es el primer acercamiento, no sé si las lecturas, pero entender que esto era historieta argentina y no historieta de otros lugares. Max. Bueno, me toca a mí empezar con esto. Bien. ¿Cómo entiendo yo que es historieta argentina y no de otros lugares? Mirá, me parece que hay cierto pulso. Incluso en historietas, en las historietas de aventura que yo leía de chico, hay un pulso. Cuando uno lee Precinto, eso no sucede en Estados Unidos ni sucede en Nueva York. Es como un folletín policial súper argentino. Me parece que hay una discursiva y también una, una interpretación gráfica. Estoy hablando de esas primeras lecturas, ¿no? Una interpretación gráfica de las influencias que tenían, que en el caso de la historieta argentina se me ocurre que había fuerte influencia de la historieta americana, la historieta de Estados Unidos, y en el humor gráfico, qué sé yo, se me ocurre pensar, Lito Fernández claramente estaba influenciado por la historieta de Estados Unidos, al igual que Cacho Mandrafina, pero sin embargo construyeron un discurso gráfico que es absolutamente propio. Y creo que en algún punto, si me fijo, Caló y Quino y Fontana Rosa estaban influenciados, en el caso de Fontana Rosa, mucho por Hugo Pratt, y en el caso de los otros dos, seguro por Sempé, y sin embargo construyeron una propia discursiva gráfica, y ni hablar los temas. Si bien Quino ha sido tal vez el más universal, nunca dejó de hablar desde acá. Me parece que por ahí es, por lo menos es lo que yo veo. Yo empecé a hacer historieta y empecé a leer historieta, entonces capaz no pude observar la historieta argentina como desde afuera. Em, pero sí, el año pasado estuve en España y hay un autor que se llama Borja González que me dijo algo muy interesante que no lo había pensado antes, que es que él le gustaba la historieta argentina y que escuchaba podcasts de historieta argentina. Y que Pobre. siempre... ¿Qué? Pobre. No, él estaba igual como la estaba viviendo. Pero lo que le pasaba es que cuando nombraban a un autor o una autora nueva, no se podía imaginar la estética que tenía. Entonces tenía que ir a googlear quién era, porque sentía que acá no había como una escuela muy presente de historietas, sino que había como una variedad de estilos y de maneras de narrar que realmente como que nunca se podía imaginar cómo era ese autor o autora. Y creo eso me quedó un montón porque siento que después lo pensé un poco y siento que es como muy real, que hay como muchísima variedad de estilos y de maneras de hacer historieta acá. Entonces, creo que capaz lo que nos distingue de alguna manera es esa como variedad tan enorme de hacer historieta. Estilos, influencias. Pato. A mí lo que me pasó es que cuando yo empiezo a leer historieta de chico, la única historieta argentina que entraba en mi casa
Estoy casi seguro que era Kino, todo lo de Kino. El resto no. Como que había un tema de que yo empecé a leer cómic norteamericano de muy chico en mi casa. Entonces, como que a mí me pasaba que para mí la historieta argentina era la que estaba en los kioscos y que yo no podía leer. Porque había algo con eso, yo me daba cuenta. Estaba no sé, la Scorpio en el kiosco, estaba prohibida la Scorpio para mí. O sea, porque no se podía esa tapa. Porque aparte las tapas eran muy explícitas para lo que era. Y me acuerdo que cuando viajaba a Miramar, a la casa de un amigo de mi familia, tenía un montón de revistas de Columba. Y yo medio como que flasheaba, porque encontraba como de golpe en el verano mi instancia de lectura de historieta argentina, que era de golpe descubrir un montón de personajes que yo no sabía ni quiénes eran, todos muy naranjas aparte, era como, siempre el croma me llamó la atención, el color, entonces era como de golpe viajar a otra dimensión de historieta, que la perdía cuando volvía a mi casa, porque después no la recuperaba y tenía que esperar un verano para volver a conectar de nuevo con las revistas de Columba y ver en qué andaban. Entonces tenía como... Y que haya nuevas. Y que haya nuevas, es decir, era como toda una situación. Entonces para mí era como una situación postergada y muy espaciada y muy especial. Y estaban para mí geográficamente, durante mucho tiempo la historieta argentina era Miramar, porque era el momento donde yo la encontraba y la podía leer sin ningún problema, porque no había ninguna historia ahí. Pero a mí me tomó mucho tiempo acercarme yo activamente a la historieta argentina, pero a mí me pasó que la primera historieta argentina que me hizo preguntarme quién la estaba haciendo y qué era, fue Travesía en el laberinto. Automáticamente a mí me pasó algo con esa historieta. Era muy chiquitito, tenía... De Quique Quique Alcatel y Masitelli. Yo creo que tenía 12 años y agarré una... Creo que estaba en Scorpio estaba también, ¿no? Estaba en Fierro, en Scorpio estaba. Y estaba hojeándola y me frené. Todo me llamaba la atención, aparte pasar del color al blanco y negro para mí era raro también en una historieta en ese momento, y me pongo a ver eso y empiezo a ver los personajes y fue automático la sensación de decir, yo quiero saber qué sigue pasando. Para mí siempre hay un momento en el cual hojear páginas de cómic y disfrutarlo está bien, el momento en que querés saber qué le sigue pasando a los personajes es cuando algo cambió. Y me pasó eso con Necrodamus y me pasó eso con Travesía en el laberinto. Fueron los dos momentos donde yo frené y dije, necesito saber cómo sigue esta historia. Entonces para mí fue como medio revelador eso. Obviamente hay fantasía, la fantasía a mí me convoca mucho en la temática. Entonces yo siempre siento que mi hito, porque Mafalda y Kino es algo que casi todos los hogares argentinos de alguna manera lo vivieron y es más común como encuentro, pero siento que Travesía en el laberinto y Necrodamus a mí me llevaron a decir, la historieta argentina yo quiero que sea parte activa de mi interés y de mi lectura. Sí, una pavada. Me parece interesante que los comentarios que acabamos de hacer en algún punto remiten al derrotero de la historieta argentina, que creo que a diferencia de otros países con una tradición de historieta, es una tradición que está fragmentada y rota. Entonces, exactamente lo que ella dice es lo que sucedió con la historieta luego de que la historieta se murió literalmente. Y entonces lo que sucedió, citándolo a Quique, que él siempre tiene una mirada muy positiva de todo, y entonces él decía que para él no fue malo, o en todo caso lo bueno de lo malo de que se terminara la industria, es que se rompió el corset que unificaba estilos, que es lo que ella dice. Entonces es cierto, hoy ves una diáspora absoluta muy ecléctica de los autores. Me parece que también eso habla un poco de la historieta argentina. Y tu experiencia tampoco es ni la de ella ni la mía. Y tiene que ver por una cuestión de datada, digamos. Y me parece que eso no es menor en función de los países que han tenido una tradición fuerte de historieta, no han tenido la fragmentación o los choques de frente que ha tenido la historieta en Argentina. Sí, pensaba que también los que tienen una línea definida, una escuela definida, son los que tienen un mercado industrial más fuerte. El mercado yanqui, el mercado francés, el mercado japonés. Entonces, eso pone líneas donde trabajar y no. Hay excepciones, obviamente, en cada mercado, porque los autores también se saltan esos corsets, como decías recién. Pero es verdad que al no tener una industria establecida durante mucho tiempo, hace que la continuidad, porque la continuidad la da la tradición, el lector, que después quiere ser autor,
después haga lo que quiera, en el mejor de los sentidos. O sea, diga, yo voy a crear algo diferente a lo que se está haciendo ahora. Pensaba un poco en lo que decía Pato, que a mí me pasó un poco con Parquechás y la revista Fierro también. O sea, esa lectura no la tenía. O sea, tenía una historieta de aventuras, pero no ese nivel como de fantasía cotidiana, digamos. Eh, bueno, ¿y cuáles fueron las primeras lecturas? Pero las lecturas que dicen, bueno, él decía Travesía del laberinto, pero digamos, esta que decía, yo quiero dibujar así, por ejemplo. Hugo Pratt. Sí, cuando yo vi, no me puedo acordar, es una de las que salía en esa colección de tapa blanca que tiene los escorpiones del desierto, y hay una que es de un tipo que anda como por el Caribe, es un rubio que es medio un atorrante ahí que anda. Y adelante tenía las acuarelas. Y entonces yo sentí que quería dibujar así. Lo mismo me pasó cuando acá enfrente, cuando iba a lo de Garaycochea, me mostró dibujos, me mostró Ideas Negras de Franquín. Y yo dije, yo quiero dibujar así. Nunca me salió. Hay que decirlo también. Después hice las paces con no poder dibujar así. No, a nivel dibujo me pasó con Cyber Six. Como que dije, ¿qué es esto? Nunca había visto un dibujo así, me llamó mucho la atención. Era como una historieta de dibujo animado. Había algo ahí de la forma, de los personajes, el dinamismo, la expresividad que tenían, no sé. Hubo algo ahí que dije, a mí me atrae mucho el dibujo medio, me sale la palabra en inglés, cartoony, como el dibujo más como exagerado y que no es tan hiperrealista. Y había algo ahí en la síntesis y la complejidad del dibujo que era tan linda que, no sé, me pasó algo con eso. Creo que por eso después me gustó tanto toda una camada de ilustradores ya yanquis que también tenían esa referencia de valor de línea, de peso. Exacto, todo ese tipo de dibujo. Y el personaje también me pasaba como que me gustaba esa tipología de personaje para dibujar también, ¿no? Como esa corporeidad, ese movimiento, esa soltura, no sé. Era un dibujo muy diferente de lo que uno veía en el resto de los otros. Tengo una consulta. O sea, ese es el primer dibujo que viste, es una curiosidad que tengo. Es el primer dibujo que viste de Meglia. Ese. Sí. ¿Y qué te pasó cuando fuiste? Por ejemplo, a mí me gusta mucho más el Meglia de Irish Coffee. Bueno, es que en realidad me pasó eso. Siempre uno ve lo primero y medio que hay una cosa involuntaria de enamorarse de eso porque hay una cuestión de conexión, pero si te pones a analizarlo desde el punto de vista más como formal y todo, decís, es una bestialidad también. A mí me gusta mucho ir para atrás también y empezar como a valorar ese tipo de cosas. Pero me sigue pasando que si tengo que responder muy emocionalmente, voy a decir Claro. Cyber Six. No lo puedo evitar, es automático. Si capaz puedo empezar a hacer como observaciones más críticas, objetivas, capaz no. Pero la combinación de lo que pasaba en esa historieta para mí era increíble. No lo podía no querer. ¿Tiene que ser Argentina o cualquier? Sí. No, yo No. dije Hugo Pratt. Ok. Yo soy medio como un loco respecto a las cosas que me fueron gustando, pero porque también fui accediendo de una manera muy rara a la historieta. Pero creo que como que voy a destacar 3 momentos. Uno es cuando era más chica, que leía en Las Genios Luna Roja. Siento que ahí había encontrado algo que eso es lo que vos decías de como quiero saber qué le pasa a los personajes. Em, Después un segundo momento como más de adolescente, que es que cuando, porque me compré unas revistas que se llamaban Witchblade, es muy random, pero como que también yo vivía en Río Gallegos, como que no llegaba casi nada y como que lo único que encontraba en el kiosco era eso. Y después un tercer momento que ya es cuando empecé a hacer historieta, que es Perfect Hair de Tommy Parrish, que lo editaron ustedes ahí en Hotel. Yo creo que siento que esos 3 momentos de acercamiento a historieta desde un lugar como completamente diferente y historietas muy diferentes también, como que terminaron así como marcándome de alguna manera.
Sí, yo me circunscribí a historieta argentina, entre comillas, digo, en ese sentido. No, si me pongo a hablar de historieta yankee es otro capítulo, porque me estiraría mucho con eso, pero sí. Pero una de la historieta yankee que digas, Hay un dibujante que hace muy poco cómic que se llama Paul Smith, que fue el primer dibujante que vi de X-Men y que me volvió loco cuando lo vi y me subió demasiado la vara en lo que yo esperaba ver un cómic. Entonces cada cómic que leía después era como, no dibujan tan bien como él. Como me arruinó la cabeza porque me pasó eso. El tipo venía de la animación. Bueno, tengo un tema con la animación y el estilo así en dibujo. Y hacía una cosa súper estilizada y sintética en los 80 y me volví loco. Y después no había más nada como él. Fue raro el corte después que me pasó con eso. Pero bueno, para nombrar uno de... ¿Qué crees este o aquel? Voy a, solamente voy a agregar que también lo que me pasó, y no con el dibujo, sino con que yo quiero hacer eso, es en un Scorpio Extra, Inodoro Pereira. Entonces yo leía Inodoro Pereira y era un tipo que hacía un chiste cada 2 cuadritos y que no me los olvido incluso, ¿no? O sea, básicamente está el chiste en donde hay dos gauchos y uno es Inodoro Pereira y uno le dice que tuvo un animal que por donde pasaba dejaba una estela de fuego. Y el tipo le dice, sí, alazán. Y Inodoro Pereira, para no ser menos, dice, yo tuve un animal que por donde pasaba dejaba una cinta de plata. Y dice, alazán, no, babosa. Dicho esto, ¿y vos? Ya no me acuerdo la pregunta, pero sí, animal, yo solo, en casa soy solo. ¿Qué dibujante? No, bueno, a mí siempre me gustó Carlos Nine, digamos, que no es un gran dibujante, no es su virtud mayor hacer historietas, eso es verdad. Pero a mí que me rompe la cabeza, que hoy en día y me emociona cada vez que lo veo, es José Muñoz. José Muñoz me parece un dibujante extraordinario y yo me acuerdo, viste cómo es, entras en un impacto con alguien y que alguien que hace que lo que hace te gusta y por ahí a veces perdés el rastro y después volvés. Y después volvés a impactarte. Y es muy impresionante. Yo me acuerdo acá, yo ya trabajaba como vendedor de libros y un amigo que trabajaba en Ediciones B me regaló Encuentros y Reencuentros. Me volví loco, me volví loco. Y yo me acuerdo que en esa época, un poquito antes, dibujaba copiando los dibujos de José. Y nada, y me gustaba esa etapa que hacía como un halo blanco entre la línea y me encantaba. Y ahora me parece más espectacular lo que hace, que es como manchitas, una cosa de loco. Que también es historieta argentina, aunque toda su obra se desarrolló en Europa, digamos pero hay libros que no son más argentinos porque no pueden, qué sé yo, con tipo Sudor Sudaca, e inclusive Alex Sinner, digamos, está situado en otro lado, pero digamos, la personalidad del personaje, todo, ahí los dos, también Carlos Zampayo, que me parece un crack también, hacen algo que a mí me impactó y muy profundo. Yo siendo muy chico leí, había 2 personajes, ahora no me acuerdo, que uno dice, ¿viste que los negros huelen diferente? Le dice el otro. Y el personaje piensa, para ellos también nosotros olemos diferente. Y es en una viñeta de historieta, una enseñanza, digamos. Nada, me parecen, a mí me parecen Gardel y Tepera, Muñoz y Zampayo. Eh, nada, yo lo que también recuerdo más es la historia vivida de lo que es la historieta argentina, que uno pertenece a épocas, digamos, de épocas de propuestas editoriales, estéticas, autorales. Para mí fue muy importante la revista Fierro, eh, también más grandes historietas reales. Ahora hay como un universo de editoriales. A mí lo que me pasaba, porque yo siempre digo que soy una persona del siglo pasado, es que cuando descubría algo, empezaba a ir para atrás, como dice Pato, y empezar a buscar todo el recorrido de ese que me gustaba.
Entonces, bueno, así creo que uno va reconstruyendo, digamos, como un poco la historia de la historieta argentina, de a poco. Y bueno, nos situamos hoy. Yo me acuerdo como momentos importantes, digamos, de la época que yo viví, ¿no? Es la revista Fierro, eh, toda la época de que venían las revistas importadas acá, donde nosotros leíamos a los autores argentinos en ediciones españolas. Después historietas reales y después, bueno, toda esta nueva generación de autores y autoras que son editados por editoriales independientes. No sé si están de acuerdo o hay alguna etapa que yo me salteé de todo eso. En mi caso, Sí. bueno, sí, a mí me parece que obviamente la historieta que uno empieza a leer de chico, hoy te decía Fitito, por ejemplo. Quedé con ganas de decir Gatini. Claro, exactamente. Fitito, ese es un dibujante que a él le tiene que gustar, Manken, porque dibujaba muchos dibujos animados y tiene una cosa muy de dibujo animado. Eh, pero después sí, para mí la irrupción de Fierro, que se empezaba a vislumbrar en las otras ediciones de la Urraca, es como que medio que no tuvo más remedio que sacar Fierro, ¿no? El Tano. Eh, Me parece que es un momento importante. La irrupción de las historietas españolas también, porque bueno, era otra calidad de edición, color, autores, temáticas. eh, y después, bueno, no voy a decir yo historietas reales, porque a mí me parece que historietas reales en algún punto lo que fue es el capítulo final de una generación que se formó en la independencia y que nos tocó ser la transición en algún punto y como toda generación de transición, ¿qué? Independencia porque no había nada. Claro, sí, la historieta independiente, no lo digo como un orgullo, Claro, sí. no, pero la verdad es eso, sí, sí, es la verdad, no había nada. Yo cuando la primera vez que fui a Columba había un notario inventariando los muebles que se llevaban. Era decía, bueno, acá la rompo. Eh, creo que como generación de transición los que nos tocó es que nosotros estuvimos haciendo un duelo. Y lo que yo veo como muy virtuoso y muy novedoso y muy saludable de lo que sucedió después lo que sucedió después es que no se sacaron ese peso de encima, no había que duelar nada, había que inventar algo nuevo. Eso en algún punto genera un pulso diferente. Nosotros, indefectiblemente, los hechos más importantes de la historieta independiente, como puede ser la productora, en algún punto estaba haciendo un duelo de una industria que no estaba más, y también algo que sucedió es que había como una actitud muy, si se quiere, disruptiva, pero por otro lado, nunca hicimos ningún parricidio simbólico, pero porque una cosa era hacer punk y hacer parricidio con Freddie Mercury llenando Wembley, y otra cosa es ir y Freddie Mercury está tocando el teclado en un bar mitzvah por un sándwich, ¿viste? Venían, todos estaban pasándola re mal, eran viejos divinos y que te hacías amigo. Bueno, eso es lo que pasó. Me parece que sí, para mí fue un hecho importante, creo que para la historieta en algún punto sí, pero sobre todo porque le abrió la puerta a lo que venía, ¿no? Me parece que eso no es menor. Me parece que la irrupción de Liniers no es menor tampoco, ¿eh? Y lo digo a él puntualmente porque me parece que es como el primer giro post Quino Caló y Fontana Rosa. Sí. El giro estético. Sí, y como nuevo autor popular, digamos, a través de la contratapa de Maitena también, sí, a través de la contratapa de un diario. Vos decías lo del parricidio, esa es una conversación que tuvimos sobre la música argentina, el rock y el tango, y él sostiene que los músicos a ver si te cito bien, los músicos, los músicos de rock sí hicieron el parricidio con los músicos de tango, digamos, y crearon una nueva música popular. Y él sostiene que eso nos pasó en la historieta, primero porque no había nada,
y después porque los invitaban a los eventos y eran unas personas divinas, súper generosas, entonces no daba matarlos en público, digamos. Imagínate que yo al primer evento que fui con un fanzine, se lo di a Lalia y al rato viene Lalia y me dijo, si a usted no le molesta, yo le quiero hacer una devolución. Y me hizo una devolución hoja por hoja. ¿Qué puedo decir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le pego. Porque soy malo. Por el parricidio, le digo, por el parricidio. Sí, sí. Bueno. Y ustedes irrumpieron más en una época más actual, digamos. Sí, yo ¿cuál era la No, digamos, en todas estas etapas, digamos, como históricas, eh, cuando entran, cómo era, digamos, también lo que se Claro. producía, el ambiente. Sí, yo con mi trabajo irrumpí en una escena ya irrumpida de alguna manera. Em, Creo que en lugar de pensar como en un parricidio, en mi caso particular, era como romper intentar romper como con ciertas tradiciones más de varones en la historieta que hacían que a mí me. Digámoslo, homicidio. Sí. Em, Nada, que hacían que a mí me costara también acercarme a la historieta. Y nada, como que yo igual quiero también rescatar que yo empecé a hacer historieta y después empecé a leer historieta. Como que también yo hice un camino inverso. Yo quería contar mis historias, intenté escribir solamente prosa y no funcionaba. Y cuando hice el taller con Quique, entendí que lo que quería hacer era historieta. Y además Quique, obviamente, con un amor a la historieta zarpado, que me lo transmitió. Entonces como que yo siento que me metí como por otro lado y estaba como más concentrada en querer contar mis historias y querer como desarmar ciertas estructuras de cómo se tenían que contar las historias desde identidades que no eran la mía. Entonces como que, y además siento que no puedo dejar de hablar del contexto en el que se estaba dando también eso, porque yo siento que hoy en día, si quisiera hacerlo, no sé, alienígena, sería completamente, bueno, no sé, pero sería diferente. Siento que era el momento para hacer eso también, entonces como que creo que me siento muy afortunada de haber hecho esa irrupción en ese momento en particular. O sea, lo que te pasaba era que vos no podías leer lo que te gustaría leer. Entonces, Claro, no encontraba, y sí, me pasaba eso. También, nada, como que me pasaba que los acercamientos a la historieta que había tenido, nada, había sido esto, Witchblade o ponele Manara, que está todo bien, dibuja re lindo, pero cuando te pones a analizar 3 segundos el guión es bastante una mierda. Y nada, no entendí la metáfora. ¿qué? No entendí la metáfora. O sea, nada, eso. Entonces, nada, sí, también, sí, eso. Y ahí voy a cortar. Arrancaba. Yo, si bien creo que pertenezco por época un poco más al grupo de Jules, yo soy más grande y siempre fui muy lector de cómics, pero lo que para mí me pasaba con la historieta argentina y acercarme, o sea, yo soy diseñador gráfico, después fui ilustrador y no me animaba a hacer historietas, no sentía que tuviera la capacidad para hacer historietas realmente, me sentía que era como un desafío muy grande y como amaba tanto la historieta no me sentía capacitado para hacer eso. Ahí es donde es necesario encontrar contextos que te den la bienvenida y te hagan sentir cómodo y te den espacio de aprendizaje. En mi caso fue Totem Comics, que es el espacio que tenían Lu, Farcalvi, Quique, Paula, Quique es Quique Alcatena. Quique Alcatena y Lea Caballero. Y fue un espacio donde yo ahí me animé a ser historietista y aprendí muchísimo de la mano de 5 personas muy buenas de la historieta. Entonces para mí fue un montón. Obviamente me ayudaba que Luciano fuera mi amigo, entonces me sentía cómodo en ese espacio. Y la verdad que creo que voy a ser muy redundante y obvio. Quique tiene un amor a la historieta que te lo transmite constantemente y te sentís medio tocado cuando Quique te da palabras de aliento sobre tu trabajo y te da como ganas de seguir haciendo lo que haces. En ese contexto yo me encontré siendo un historietista nuevo, siendo una persona no tan joven. Entonces, pero me acerqué mucho más a las voces más jóvenes también en ese aspecto. Yo creo que también para mí fue importante, yo vengo de la escuela del cómic norteamericano en el sentido de mis gustos y yo sentía que había como un rechazo muy fuerte hacia el cómic norteamericano entre autores de historieta argentino,
Después descubrí que no era tan así y de hecho bajó mucho eso también, por suerte. Pero bueno, yo sentía como que, ¿para qué voy a venir a hablar de esto si me van a tirar el carpetazo de que no conozco las 10 obras más importantes de la historieta argentina? Me pasaba un poco eso. Yo sentía eso. Te iban a tomar lección. Claro, viste, ay, no, pero no viste el de Brecha, tal cosa, y no sé, me gusta John Byrne. No sé, era como, me sentía como que era un bicho de otro pozo. Después, navegando a las aguas, te das cuenta que los peces son más parecidos. Digo, hay que también acercarse para entender un poco también las cosas y no estar todo el tiempo mirando de afuera opinando. Y también para mí fue importante la diversidad en los cómics argentinos cuando empezó a aparecer otro tipo de voces y sentí que podía leer otras cosas y poder generar un cómic que pudiera leer otro tipo de persona. Para mí fue muy clave también cuando formamos Secuencia Disidente, que fue juntarnos un montón de autoras, autores de historieta LGBTQ+, y decir, che, existimos, nos tenemos que conocer y tenemos que formar algún tipo de grupalidad para acompañarnos en este viaje de crear historieta y crear lectores. Para mí fue clave eso. Yo siento que es estructural en ese sentido. Porque yo soy muy camaleónico, yo puedo dialogar con chabones comiqueros sin problema, pero hay momentos que necesito otro tipo de conexión. Y ese espacio a mí me dio como la tranquilidad de sentir que puedo estar en esos espacios sin problema. Y tener gente que sabe mucho de historieta y que te motiva es clave. Para mí, esas historias de viejos historietistas guachos que te hacen la vida imposible, que es como un mito. Por suerte no, no tuve la maldición de cruzarme con esa gente jamás. Y eso me parece que es súper importante y es algo que yo siento que en el cómic argentino, a medida que te vas acercando a ciertas personas, lo vas descubriendo. Lalia es increíble también. Es una persona que a mí transmite también una admiración y ternura impresionante. Quique, o sea, hay mucha gente así. Y gente muy joven también que es así, que también es muy agradecida y es muy generosa en lo que sabe y hace. Sí, bueno, ya que nombraron, voy a nombrar a Oswald, con el que yo tuve clases de historieta. Generosísimo y un gran profesional, y aparte un gran docente. Pero no solo de historieta, de la vida, porque te hablaba de la vida. Te levantabas los sábados a la mañana y él empezaba a hablar por ahí una clase, estaba leyendo un libro de Heidegger y empezaba a hablar de Heidegger y qué le pasaba a él con ese libro. Era maravilloso. Sí, yo lo que quería establecer es un poco como líneas de la producción actual de historietas en las cuales estuvimos o estamos involucrados. Entonces, eso produjo cambios. O sea, yo creo que después de la revista Fierro, primera época, hubo algo huérfano y recién con historietas reales hubo un movimiento de autores y autoras que publicaron y había un ida y vuelta con el público, que eso era muy interesante. Y después, bueno, a partir de las nuevas editoriales, se volvió, digamos, es como volvimos a nacer un poco y hay un movimiento de nuevos autores y autoras, sobre todo a partir del 2000. Yo me creo que fue un Crack Bam Boom, que es el Festival de Rosario de Historieta. Yo me acuerdo que hay un año, si no era el 2016, por ahí que me traje todos fanzines de autoras. Porque fui a las carpas de fanzine y estaban todas las autoras, ¿viste? Todas las que hoy han editado libros. Y bueno, nada, también Secuencia Disidente y bueno, muchos espacios que se abrieron para hacer más plural la historieta argentina y más diversa. Vamos las pibas. El festival Vamos las Pibas. Vamos las pibas, dibujades. O sea, yo ahí empecé a sentirme que tenía comunidad. Como que iba. Los la reconfiguración de los fanzines también, digo, hay algo ahí. La carpa de fanzines, la Crack Bam Boom, es impresionante. Sí, es un lugar muy importante. Es muy impactante. Cuando vas ahí, no, decir fanzine, yo qué sé, son unas mega publicaciones. No, y bueno, y en Comicópolis también hubo un lugar para fanzines que fue mucha gente, muchas de las autoras y autores que hoy publican empezaron ahí, digamos. Que es como dicen, realmente, el fanzine es el semillero de los autores, autoras después, ¿no? Nada, como esta charla la intitulé ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Vamos a hacer un poco de mediums o de ahí, ¿a dónde vamos? Mira, para agregar a lo que están diciendo ellos, yo primero como una autocrítica,
siendo, como ya se lo he dicho muchas veces, muy fana de la obra de ella. Lo que sucedía en la historieta es que la historieta era, o sea, dicho en el barrio, había menos mina que en una película de guerra. Éramos todo tipo, así era. En historietas reales nosotros incorporamos a todas las mujeres que estaban dibujando en ese momento, se incorporaron. Y fue muy interesante cómo ellas en algún punto nos incomodaron, porque eran de guerra. No te puedo explicar, he presenciado situaciones ridículas en donde las armaban en la misma para un evento de historieta, a ellas las ponían en una mesa que era las mujeres en la historieta. ¿Por qué no me pones con los otros, no? Bueno, me parece que efectivamente eso es parte de esa salud que yo digo que tiene la historieta después de mi generación. Me parece que la historieta se volvió muchísimo más rica, muchísimo más diversa y muchísimo más abarcativa. Me parece que mientras que era como que estaban tocando una sola tecla, se pasaron a tocar muchas otras teclas, muchos otros sonidos. Y eso lo uno a que creo que vamos hacia ahí. A mí me llama mucho la atención, con salud y felicidad, lo digo, de qué manera ciertos espacios del arte contemporáneo hoy asumen hacer historieta como un elemento más, como un elemento narrativo, un elemento de expresión, y no hay ninguna discusión acerca de lo que, qué sé yo, hablando con gente como Rux, que cuando él empezó a trabajar en Paturuzú, eran los dibujantes de Paturuzú que querían ser pintores, porque en realidad era como que había como una distancia entre ser un dibujante y un pintor, ¿ah? Y hoy por hoy como que eso está muchísimo más diluido, muchísimo más vinculado, discutido, y me parece que vamos hacia un espacio en donde la historieta se va a transformar, se va a estar transformando, ya se transformó en un espacio de creación artística, y que los métodos de producción quizás se vinculan mucho más a otros métodos de producción artísticos que a mí no se me ocurrían en la cabeza cuando entré a trabajar de esto, porque era un laburo. O sea, era al revés. O sea, nadie, no me ponía a hacer algo porque quería hacerlo yo, sino porque me lo encargaban. En algún punto esa idea, así como en algún momento aquí que yo le decía que la de él había sido la última generación a la cual le pagaron para enseñarle, y la mía era la primera generación que pagaba para ir a aprender, ¿no? Porque lo contrataban y lo ponían a borrar, y qué sé yo, otro dibujante, porque era un sistema industrial. Me parece a mí que vamos hacia un espacio que va a tener más que ver con cómo un novelista se sienta a escribir una novela, que eso ya está pasando, ya es así, eh, y que creo que al transformarse no en circunstancialmente vamos haciendo esto, sino un método, una nueva manera de entender el espacio, eh, creo que nos va a sorprender con muchísimas más novedades y amplitud. Eso es lo que a mí me parece que va a terminar sucediendo, y creo también que va a haber algunos cambios en la narrativa, porque creo que las redes sociales en algún punto están cambiando la manera de leer de todos. Creo que eso es lo que a mí por lo menos la Ouija me acaba de decir. Yo algunas cosas coincido, otras, o sea, me gustaría ser tan positiva. Igual no pienses. No pienses que solo, pues te puedo decir Ya te la parte quiero tomar negativa de el- esto es que no sé cuánta gente vivirá de esto. Claro, No, pero le sí. dijiste positivo a Max, es Claro. como una daga que le clavaste. En la tercera persona. No, a mí me pasa que siento que me gustaría mucho alguna de las cosas que dijiste, pero no veo que se esté armando una estructura para generar nuevos lectores que quieran comprar historietas. No sé si se entiende. Em,
No sé, como que siento que de pronto con la adaptación del Eternauta hubo un montón de gente acercándose al Eternauta, pero yo no sé si eso después se traduce en gente que empieza a comprar o a consumir historietas, sino gente que consume de otra manera. Entonces, como que salvo que esté la historieta, esté como muy cercana o a la animación o a una adaptación, la veo como que va a seguir siendo como algo más independiente y más pequeño, acá por lo menos. Que nada, tiene su lado negativo, que es que los autores estamos tipo tratando de tener 80 millones de laburos para tratar de sobrevivir, pero sí tiene ese lado positivo, sin querer romantizarlo, de la gran variedad de estilos y de maneras de contar que, nada, que eso, que permiten que haya un montón de gente que vea eso y quiera, que sea más accesible también. Em, pero igual, no sé, el país es un locazo, ni idea lo que va a pasar, o sea, no sé. Igual coincido, en todo lo que dijiste coincido. Ay, ¿te molestó que te dijera que eso es positivo? No, porque yo me remití a la parte creativa. Me parece que la otra parte para mí es un problema que viene de arrastre hace mucho. De hecho, las redes sociales lo que tienen es es un amplificador de mostrar tu trabajo, pero es muy difícil ganar guita con eso. Y cualquiera que me conozca peleándome nada, o peleándome acá, o peleándome allá, o peleándome, eh, para mí, por sobre todas las cosas, es un laburo. Mm. Eh, Porque a mí lo que me importa es la gran mayoría de la gente que dibuja, que no somos genios, somos gente que laburamos. Y a mí me preocupa exactamente lo que acabas de decir vos. Así que esa es la parte en que estamos de acuerdo. Pero me permitís decir la parte del sol. No sé si voy a decir a dónde va a ir, sino a dónde yo creo que la única manera que pueda ir. Políticas públicas que acompañan y también para mí, Estamos en un momento complicado. no, yo por eso, apocalipsis. Y por otro lado, digamos, yo no puedo conmigo mismo, soy docente. Para mí, la historieta es una herramienta pedagógica estructural que creo que debería estar mucho más insertada en las lógicas pedagógicas, tanto de los secundarios, primarios y espacios universitarios. Creo que si bien se ganó mucho en algunos lugares sobre la valoración que tiene la historieta desde lo interseccional que es en todas las disciplinas que abarca, creo que todavía no hay un planteo estructuralmente serio sobre cómo en un programa de diseño, en un programa de literatura, en un programa de un montón de otras cuestiones, la historieta tiene un rol clave porque es unificadora de un montón de caminos distintos. Me parece que además tiene una herramienta pedagógica muy fuerte para poder comunicar temáticas desde la comunicación, desde la lectura, desde el aprendizaje, desde el desarrollo cognitivo. Creo que ahí la historieta podría tener un rol muchísimo más importante todavía. Y creo que hay una cuestión todavía. A mí me parece que la historieta como pasatismo y como entretenimiento también es importante. El entretenimiento es un lujo. Poder tener tiempo para disfrutar es un lujo, realmente. Pero también creo que se puede intercruzar eso más desde un lado más de valorizarla como esta herramienta unificadora y que puede generar como de alguna manera un rol mucho más estructural en un montón de diagramaciones verticales donde siento que se la desplaza porque se la considera un medio menor o se la considera un medio apuntado a determinado público, que también es una condición bastante peyorativa considerar al público infantil como un público menor, que es una barbaridad total, porque es re complejo. Entonces a mí me pasa que como docente yo pienso que es hacia dónde tendría que ir la historieta para ser clave y también como un patrimonio cultural. La historieta es un patrimonio cultural y debería ser un símbolo realmente de un país en la producción de historieta, porque de alguna manera construye documentación e historia. Por eso me parece clave todos los proyectos de archivo y de recuperación de material, de entender cómo es nuestra historia y armarla finalmente. Entonces, yo creo que hasta que no se tome conciencia de que la historieta argentina no es solamente una serie de Netflix, que gracias a Dios que apareció esa serie, quiero decirlo, porque me parece fascinante lo que se generó, y no es solamente un manga increíble de Messi, que también está buenísimo que pase, porque lo digo porque son esos hitos que generan esas especies de pulsiones de esperanza, de decir, mirá
Mirá lo que pasó con Pulga, se llama, con Pulga, mirá lo que pasó con el Eternauta. Pero creo que todavía están faltando los conectores en el medio que no tienen que responder solamente a un consumo cultural. Como que tiene que estar metido más en la fibra de ciertas lógicas estructurales de pedagogía e identidad nacional. Sí, igual yo voy a ver el sol con Max un poco. Hay cosas que hay cosas que sí se van logrando de a poco y bueno, hay historietas o novelas gráficas o como la que queramos llamar sobre historia reciente, Malvinas, el Cordobazo, la rebelión. Hay un montón de eso y las ha comprado el Estado, de hecho. Entonces hay un interés. Yo lo que creo que es un poco volviendo a lo que decía Max al principio, hay una industria cultural que se rompió, un- una industria que se rompió y nada, de a poco se fue construyendo, reconstruyendo con las cosas como se reconstruyen acá, con los vaivenes económicos, sociales. Eh, Hoy creo que hay un sector, porque no es una industria, es un sector que tiene continuidad, que tiene publicaciones. Falta, porque debería pegar un salto cualitativo y sobre todo profesional, pues para mí lo más importante es que sea profesional para todos, para los editores, los autores, los periodistas, los divulgadores, todos. Entonces yo creo que ahí vamos a ver la diferencia real. Eh, Soy vaso medio llenista, como dicen. Eh, sí faltan cosas, es verdad, digamos, y, y la entrada, yo conozco un montón de docentes que intentan con la historieta en escuelas primarias, secundarias. Yo creo que eso es algo que, que se está construyendo, digamos. No para un poquito de sol a la vida. No, igual yo lo decía como algo que estamos militando todos dentro de nuestras prácticas, como algo que estamos haciendo, digamos. Sí, 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 sí. Lo que yo creo es que no es contradictorio todo lo dicho es complementario, no es contradictorio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ellos y con lo que estás diciendo vos. Me parece que es complementario. A mí me parece que hay una escena editorial, por ejemplo, que es muy interesante y saludable en comparación con lo que estaba sucediendo años atrás, pero también me preocupa en términos de que hay muchísimo voluntarismo en el fondo, porque no es que los editores pueden asegurarse un piso de ventas que asegure que elegir mal un libro no te condicione sacar 2 libros más. Y me parece que por ahí está el asunto. O sea, en tanto y en cuanto no se logre eh, lograr ese piso mínimo, por eso lo mismo hablo de las condiciones laborales. A mí lo que me importa son los pisos mínimos. O sea, porque después para arriba vamos viendo. Ya estamos todos contentos. Entonces, me parece que eso hay que ver y sí, creo que es una historia muy argentina la de la historieta, porque en mis intereses musicales también es increíble lo difícil que es dar con información y por lo tanto que no es ni siquiera de ahora. Es como que históricamente a nadie le pareció interesante poner los integrantes de una orquesta, pero no en el año 80, en el año 70 o en el 2000, no, en el año 40 tampoco a nadie le pareció interesante poner los 10 tipos que te grabaron ahí. Y vos te fijás, vas a buscar cualquier cosa de jazz contemporáneo y tenés hasta el tipo que había traído el café y dijo, me olvidé la cucharita. Y te figura, minuto 33, Pat Rogerson trajo una cucharita. Bueno, creo que es parte de la historia argentina, eso que él dice de reconstruir y que reconstruir sea volverse loco, que no tengamos un libro realmente como la gente de algunos autores fundamentales de la historieta, como Calé, como Medrano. Hay un libro solo dando vuelta, no lo conseguís. Hay uno de Calé que está sacado de fotocopias, un tipo con una de las líneas más espectaculares que hay, y no hay un solo libro que recupere eso, qué sé yo. Bueno, es parte de... Por eso, estamos de acuerdo. Sí, sí, estamos más de acuerdo que otra cosa. Bueno, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, No, yo por un lado pienso como vos, lo que siento que es obsoleta esa estructura, pero también por otro lado pienso, hay un montón de pibes leyendo un montón de manga. Entonces es como,
O sea, sé que es la pregunta que nos hacemos todos y la dejamos ahí, igual flotando, pero entiendo que igual el consumo de manga es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos más como novela gráfica, porque el manga está pensado para ser consumido tipo así. Eh, pero nunca sé muy bien cómo pensar como en esa estrategia Lo que de... pasa es que es diferente. Porque o sea, potenciales lectores hay que efectivamente compran sus mangas todas las semanas, pero después es como que les cuesta acercarse a la historieta nacional, ponele. Sí, bueno, porque son diferentes producciones. O sea, y el manga está incentivada de un lugar de producción de consumo total. Eh, si no, pensá que se hace manga argentino y no era que se vendía a lo loco el manga argentino que se publicaba. Entonces, me parece que tiene otras coordenadas. A mí siempre, hoy nos hicieron esa pregunta también del manga. eh, Me parece un poco que está bien, está relacionado, yo no digo que no, pero un poco es comprar dos frutas distintas, ¿viste? O sea, no sé, si a mí me gusta la frutilla, me gusta la frutilla. A veces puedo comer una pera, pero generalmente voy a consumir frutilla. Digo, no sé, me parece un poco así, pero yo leo manga, alguno, pero no voy a leer el manga, el shonen, digamos, pero Eh, lo que sucede es que esta conversación muy parecida era la primera conversación en la que yo participé en un Leyendas del año 2004. El manga estaba recién apareciendo, pero había como una cuestión de hay que dejar que vengan los disfrazados, era la pregunta. Peyorativa, ¿no? Obviamente. Sí, sí, la decía. Yo no voy Ven que llegaron al Congreso los no, disfrazados. pero por supuesto, pero no voy a decirlo en los términos que no era que decía los cosplayers. Había uno que destapaba una botella con el borde de la mesa y decía, hay que dejar entrar a los disfrazados o no hay que dejar entrar a los disfrazados. Bueno, no maten al mensajero. Otra editorial, ¿verdad? Eh, y creo que lo único que a mí se me ocurre que en algún punto es como el ejemplo, la analogía de las frutas. A mí me parece que estaría mejor, digamos, Taylor Swift saca un tema y automáticamente tiene millones de escuchas, ¿verdad? Entonces yo digo, a la gente le gusta escuchar música. No por eso yo voy a alquilar River y voy a traer a Hermeto Pascoal, porque creo probablemente que no esté nadie. No digo con esto que Hermeto Pascoal sea mejor que Taylor Swift, ni que Taylor Swift sea mejor que Hermeto Pascoal. Lo que digo es que es muy difícil y no tengo la respuesta, no la tengo la respuesta, desde el 2004, mira cuántos años, eh, ¿cuál sería la manera de vincular? A mí me parece que hoy termino siendo positivo, no lo puedo creer. Pero a mí me parece que, lo digo en serio, tal vez porque yo los estoy mirando de afuera a ustedes. A mí me parece que un gran éxito, un gran acierto que tuvo aquel colectivo de historietas reales, y que me parece que eso también se nota en las historietas que hacen ustedes, es que no es una historieta pensada para gente que lee historieta. Es una historieta pensada para gente, ¿no? Es como una película, no sé, el tipo hace una película, no está pensando, no. Hay películas pensadas para gente que le gusta el cine, ¿no? Pero hay Diría otras, Franchella. claro. No, pero no, porque a mí a ver, lo que me parece horrible de Francella es Francella, en su conjunto, ¿verdad? Desde su primer papel en El Trepador, mira que desde cuándo lo sufro. No, su discurso idiota, con respeto lo digo, de que el éxito no es sinónimo de talento, ni mucho menos, y además es una idea absolutamente mercantilista, utilitaria. Yo lo trato de pensar en una cuestión más simple, cómo atraigo el interés. O sea, tampoco como para no regocijarme en que me leo yo mismo. Y a mí me parece que el secreto en todo caso quizá está en hacer historietas en donde lo que uno está buscando es que a alguien le parezca interesante la historia. No que sea una historia que le parezca interesante al lector de historieta.
porque si no es como que se va achicando el espacio, ¿no? Y me parece que por ahí es el asunto, quizás, y como decían que lo necesario era la plata, lo cual es cierto, no solo, incluso puedo dejar de hacer historieta y va a seguir siendo lo interesante y lo importante, sobre todo en el chino, eh, es que lo que quizás necesitamos es informarle a más gente que existen esas historietas. Me parece que hay muy poca gente que se entera. Creo. Sí, Sí, yo estoy muy de acuerdo, sí, eso de producir no pensando en el público de historietas solamente, sino amplificar el sonido, la voz, lo que querés discutir, digamos, el discurso que querés circular. sí, no sé, como que o sea, me llevo, o sea, como que siento que tengo muchas reflexiones que me gustaría que solucionen el mundo. Em, porque es un poco lo que decías, como que, no sé, estaría bueno que llegue a más gente y como que estaría bueno eso, que no hacer tanta historieta como más para un nicho, sino para algo más universal, pero al mismo tiempo también no sé, estoy pensando también como en últimos eventos como de historieta y de consumo capaz más masivo y se me ocurre lo que decía, lo que había citado de manga de Messi, por ejemplo, que eso aparentemente funcionó bien. No sé, como que no sé cómo poder pensar una estructura para poder seguir sosteniendo estos espacios que son re interesantes y que van por otro lado, pero que al mismo tiempo se puedan sostener económicamente, porque es muy difícil realmente hacer un libro de historieta hoy acá. Realmente Lleva es muy mucho tiempo. difícil. Te lleva Pero no mucho solo acá. tiempo. Yo creo que el error es pensar que solo acá. Yo, si conoces otros mercados y te preguntas cuántos viven de hacer un libro de historieta, es lo mismo que si nos planteáramos, ¿cuántos viven de escribir literatura? Y seguramente en cualquier librería la sección que más vende es literatura. Y sí, los que viven de escribir literatura son 4, 5, 6, ponele, qué sé yo. Eh, eso, por eso hay que crecer el público, digamos, para sostener, digamos. Yo apuesto por la profesionalización del medio, por eso decía, no solo de autores, sino de editores y periodistas, porque eso va a sostener, digamos, la obra, la producción y la continuidad, digamos, de un sector. Eh, y por eso apuntaba también a que es como una reconstrucción. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de reconstrucción eh, todavía como levantando vuelo, no ni siquiera en la mitad, digamos. Entonces, bueno, yo creo que eh, seguir trabajando es lo mejor. Hace poco hicimos en el newsletter de Hotel una nota de Oscar Zárate. Oscar Zárate es un autor argentino de historietas que se fue a vivir hace ya 50 años, 60 años a Inglaterra. Hizo un libro con Alan Moore que editamos nosotros. Y en la última pregunta le piden un consejo. Y él dice, la verdad no me gusta mucho porque yo no soy de aconsejar, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, mira, dice, si realmente la historieta es algo que a vos te gusta hacer, que te sale, que sentís que es tu lugar creativo, lo único que puedo hacer es decirte un consejo de Frank Zappa que le decía a los músicos, para qué tenía que hacer para ser creativo. Y dice, dos cosas muy pequeñas le dijo. Eh, nunca abandonar, siempre seguir. Bueno, una excelente frase. Bueno, creo que podemos cerrar con esto. Sí, ¿no? Por favor, porque estuvimos hablando. Bueno, Me acá parece estuvimos yo- con Max Aguirre, autor de Citarrosa, junto a Rodolfo Santullo, eh, y muchas otras cosas, entre ellos Genio y Figura en la contratapa del Diario de la Nación, y músico. Bueno, hace música y central izquierdo en el fútbol 5. Patricio Oliver, con su reciente libro Príncipe de Polígono, editado por Muchas Nueces, diseñador gráfico, historietista, docente, Defensor de la educación pública. defensor de la educación pública.
Y Femimutancia, Jules Mamone, también dibujante, historietista, autora integral, alienígena, editada por Hotel de Decías, gran editorial, y La Madriguera. Y bueno, y haciendo más cosas. Y una versión de Drácula en Bang Ediciones y varias cosas más. Bueno, nada, no más agradecer el espacio a Ezequiel, a Mariana, y vengan al FA, que es el 6 y 7 en el Centro de Cultura Rojas. Gracias.